Vamos a iniciar entonces esta tertulia sintiendo pues que nos convoca Jesús y esta certeza que nos reúne mensualmente de que estamos llamados y convocados todos a la esperanza. Vamos a iniciar dejando que nos resuene esta canción, conscientes de que somos todos de alguna manera sueño de Dios. Que tu luz ilumine la noche, que tu ley siempre sea el amor, que tu paz la conozcan los hombres, que tu andar te encamine hacia el sol, que tus alas sostengan tu vuelo, que tu fe te dé fuerza y valor, que tu pan se comparta con todos, que tu voz se transforme en canción, que tu pan se comparta con todos y tu voz se transforme en canción. Vamos entonces a dar inicio a esta tertulia tan especial en la que nos acompañan personas tan queridas, tres grandes amigos, Nubia Estela Cárdenas, que ha caminado tanto tiempo con nosotros en compañía de María, esta gran mujer, filósofa, pintora. Nos acompaña Michael Moore, un teólogo, amigo, un hombre con una sensibilidad exquisita. Y nos acompaña Marce, esta hermana del alma, compañera de tantos caminos, que le sabe poner melodía a tantas cosas profundas. Entonces, a los tres les agradecemos muchísimo que estén aquí, que nos permitan darnos cita hoy en torno al acto creador como un acto de esperanza. Le doy la palabra a Jairo entonces, que va a introducir la presentación de cada uno de ustedes. Bienvenidos todos. Bueno, buenas noches a todos y todas, qué bueno volvernos a encontrar y hoy en torno al tema del arte como creador de esperanza y con estos artistas que conocemos y sabemos que nos han hecho vivir a plenitud aquellos momentos que quizás necesitábamos llenarnos de esa esperanza. Y queremos iniciar con Marcela esta noche, religiosa de la Compañía de María, quien nos ha deleitado con sus canciones y quien lleva la música en la sangre. Creo que Marcela no necesita presentación para muchos de nosotros, pero tenerla aquí es un privilegio. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros en esta tertulia, compartiéndonos eso que vives, por lo que vibras desde la esperanza que nos da el buen Jesús. Muchísimas gracias por invitar. Para mí es una oportunidad de pensar la esperanza, porque nada, uno como que la va viviendo, la va persiguiendo, pero tratar de pensar que el acto creativo expresa, se vive con esperanza, la verdad que me ha sorprendido, ¿no? Me ha sorprendido y bueno, he ido como desentrañando un poquito esto, ¿no? Entonces, para mí, esta invitación me hace poner en relación la música y la esperanza. Y como que quisiera como comenzar con unas afirmaciones, como un punto de partida en torno a esta invitación, a esta conversación de esta noche. La música crea ambientes de esperanza y consuelo. Y
y es una herramienta para ayudarnos a vivir con esperanza y también para invitar a otros a vivir la esperanza. La música brinda la oportunidad de procesar estados emocionales y también espirituales. La música acompaña, se hace presente y retumba por dentro. Entonces, música e interioridad están muy imbricadas. Es como lo que nos ha pasado, yo creo que a todos y todas, una canción que se te va quedando por dentro y se te repite y te emociona, y justo esa partecita que vuelve una y otra vez. Y les invito que cada uno, cada una, recupere quizá alguna canción que en este último tiempo o en algún momento de su vida la tuvo ahí, ¿no? La tuvo por dentro, rondando. Dejo de hablar un ratito para que cada uno y cada una pueda descubrir quizá el nombre de la canción o ese pequeño trecho que les quedó resonando. Y yo les voy a compartir cuál es la canción o una de las canciones que me ha rondado en este último tiempo. Es una canción que se puede cantar como un eco. Hay algunos que puede ser que ya la conozcan, pero que es interesante. Y aprovecho a que están todos los micrófonos apagados para que cada uno, cada una frente a la pantalla pueda hacer el eco, ¿sí? Les invito también a eso, ¿no? Y dice así, es una canción de Cristóbal Fons que se llama Semilla. Y dice así, y ustedes después de mí pueden repetir. Vulnerable, pequeñito, crece el reino. Despacito, se abre paso sin violencia, pequeñito. Despacito. Crece, crece, crece. Una canción puede acertar en la experiencia que estás viviendo. Pareciera que te rescata, que te interpreta, que te sana, que te invita a ir más allá y se va con vos. Otra cuestión sumamente importante es la relación entre la música y la educación. Ese es otro espacio para la esperanza. El año pasado, Beatriz Cortés, cuando estaba aquí en Argentina, en el Colegio de Mendoza, empezó a poner música por la mañana cuando los niños venían al colegio, y yo creo que como durante 4 meses sonó todas las mañanas el himno a la alegría.
esa parte de la Sinfonía Novena de Beethoven. Y un día el muchacho Víctor, que es el que pone la música, de repente, no sé qué le pasó, pero cortó así abruptamente el himno a la alegría, y entre un montón de niños que ya había en el colegio se escuchó ¡eh! Se escuchó así como una queja, ¿no? Había un niño que estaba disfrutando de la música. Y qué cosa, ¿no? Un día con música no es lo mismo. Y como les decía, nunca había pensado en la esperanza como la clave o el motivo de mi quehacer musical. Y tampoco tengo conciencia de que haya sido la causa o el efecto que hubiera querido encontrar en las personas al proponer una canción, al componerla o al interpretarla, ¿no? Para mí, la esperanza es algo que sobreviene con la experiencia de crear música, con la experiencia de ejecutar eh, o de interpretarla, o incluso al escucharla. Es algo que sobreviene. Eh, bueno, los estudiosos de las neurociencias sabrán explicar cuál es la exacta relación entre esperanza y endorfinas, por ejemplo. La música sabemos que estimula la secreción de la sustancia de la felicidad. Entonces, bueno, ellos se verán si tiene algo que ver la esperanza en esto, ¿no? Pero si me paro desde el punto de vista de la espiritualidad, para mí la esperanza es un sobrevenir del espíritu en esa acción creadora e interpretadora de lo creado. Y la esperanza nos hace intuir que Dios está, por eso nos da esperanza, porque Él es la fuente de la esperanza, de nuestra esperanza. Y quisiera decirlo con la actitud de Eduardo Meana en una de sus canciones, Mapa del Tesoro. Él dice: así te intuye y te entrevé mi corazón, así te intuye y te entrevé mi corazón. Y todos conocemos por experiencia propia o por los pueblos donde estuvimos viviendo, que cuanto más sufridos son nuestros pueblos, mayor espacio y tiempo dan a la música. La diversidad de géneros musicales, sus danzas, hacen visible y transmiten su identidad cultural. Como que nadie queda igual si escuchamos o cantamos aquella canción de Jorge Calderón, ¿no? Que dice: ay, 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 qué bonita es esta vida. Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Los pueblos saben cuidar la esperanza. Desde los ancestros aman sus raíces, las mantienen vivas, las transmiten a las nuevas generaciones, y ese acto es lo que da esperanza, porque se descubre y se siente que hay futuro. Entonces, hacer música, crearla, interpretarla, escucharla, para mí es dejar que la esperanza nos visite.
Y la verdad es que al componer yo no recuerdo haberme planteado sostener la esperanza de nadie, ¿no? Ni la mía. Cuando compongo me queda como un entusiasmo muy dentro, muy fuerte, ¿no? Se me repite muchos días esa nueva canción por dentro. Y cuando la canto a otros, la sorpresa es que a otros también les resulta entusiasmante lo que escuchan. Eh, Dicen que algo les llega al corazón, que es mi voz, puede ser que sí, puede ser que no, que es una frase, que es una canción. Y la verdad que me puse con esto, ¿no? Con esta invitación me puse a mirar las canciones, ¿no? Y dije, bueno, a ver, voy a rastrear la esperanza en mis canciones. Y hay varias canciones que explícitamente hablan de la esperanza. La verdad que para mí es eso, una sorpresa. La casa, Dame tu sonrisa, Bandera de esperanza, Pónganse en camino, La esperanza despunta ya, o la que dicen que se llama Ya es la hora, ¿no? Cuando Lili fue presidenta de la CLAR, me pidió componer los himnos, ¿no? Para acompañar la vida religiosa del continente y del Caribe, esos horizontes inspiradores. Bueno, yo muy agradecida, se lo he repetido 500.000 veces, que muchas gracias por esa invitación, porque al final es una oportunidad para mí, ¿no? Para descubrir a Dios y compartir a Dios, ¿no? Y entonces a mí me impresiona mucho porque eso, cuando me encuentro con las religiosas y religiosos y de repente me descubren, porque yo siempre ando así, como calladita, como que nada, quién sabe tocar la guitarra y bueno, miro para otro lado, bueno, y así, ¿no? Y de repente cuando ya no hay caso, de repente me dicen, ah, vos sos la autora, sí, sí. Y de repente es impresionante porque las personas se acercan como con familiaridad, como con confianza, como si quisieran contarme cosas de lo que viven en su congregación o de sí mismas. Y eso a mí me resulta muy fuerte. Por un lado, a veces me agarra como así, como un ego, ¿no? Como que de repente, ¿no? ¡Wow! Y por otro lado, bueno, muchas veces lo vivo con muchísimo agradecimiento y con el deseo de vivirlo con humildad, ¿no? Con eso, con mucha sencillez y como diciendo, ¿y a mí cómo me invitan a esto, no? Y yo no sé si llamar a esto esperanza. Y también otra experiencia fuerte que he tenido es que al cantar, los rostros, los cuerpos, como que van cambiando. La actitud corporal de las personas va cambiando y es como si pareciera que algo invisible los acaricia, ¿no? Y esto me pasó en 2 oportunidades. Una, brevemente lo pongo ahí, en el año 2023, en Misiones, Paraguay, con Nancy Fretes y el equipo provincial, fuimos a visitar una cárcel, un pabellón en Misiones, como les dije. Esos hombres rudos, con historias violentas, deteriorados por el encierro y quebrados por la falta de ternura, esos hombres grises, era como que se iban derritiendo mientras les iba cantando: despiértate, quizás hay que ver cómo del polvo Dios levanta todo lo que el mundo descarta, cuántas vidas lo aguardan, quizás hay que ver. Era como si la música les abriera una puerta para irse a otro lugar, como si ya no estuvieran encerrados. Y lo mismo nos pasó 10 años antes, en el 2013, con Ernestín y Leticia. Estaba ahí de visita, me llevaron a una cárcel de menores en Los Ángeles.
Y luego de cantarles una canción llamada Libertad, nada, yo temblando, súper emocionada, todos así como una experiencia así, no, todos así como que nos rompíamos todos. Eh, Pregunté si alguna chica quería tocar algo, si alguien sabía tocar la guitarra y quería cantar para nosotros. Y, y una chica dijo que ella quería cantar, hablaba en inglés, cantaba en inglés, yo no me enteré de qué se trataba la canción, pero era tan desgarradora su voz y su sentimiento era tan fuerte, tan profundo, que, que es como que provocó una comunión en el grupo, ¿no? Una experiencia así, lo mismo, como sentir que todos nos íbamos con ella, eh, y que ya no estábamos, que ya no había cárcel alrededor. Si eso es esperanza, eh, yo vuelvo a repetir, esto no brota de la creación, es un regalo totalmente gratuito de un Dios escondido en lo humano. Y por eso con Eduardo Meana vuelvo a decir, así te intuye y te entrevé mi corazón, así te intuye y te entrevé mi corazón. En conclusión, la esperanza para mí es un don que el Espíritu da cuando quiere, como quiere, de miles de formas, por canales simples y sorpresivos, pero siempre consoladores. Eso es lo que da esperanza. Bueno, eso. Yo no me alargo más. Siento que esa es mi experiencia en este tiempo y la verdad que vuelvo a agradecer porque nada, estas cosas a mí me ayudan como a ahondar, ¿no? Y a darle nombre a lo que está por dentro y todavía no tiene cauce. Así que les agradezco muchísimo. Me han alentado en la esperanza, así que agradezco de verdad mucho y bueno, les mando un abrazo de esperanza. Gracias, Marcela. Nos has hecho conectar con nuestro ser, ¿verdad? Tu música, todo eso que nos compartes nos hace volver a la vida y a la esperanza en un mundo en el que quizás hay muchas cosas que van en contravía y que todo esto nos hace soñar en un mundo mejor, en que es posible un mundo distinto, así como lo decía desde las cárceles, en un mundo donde ojalá soñemos que no hay esas barreras, no hay esas esclavitudes. Gracias realmente por este momento. Vamos ahora a escuchar a Michael Moore. También es un religioso franciscano argentino. Seguimos en el Cono Sur. Tiene una licenciatura en filosofía de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, doctor en teología, profesor también, colaborador de la CLAR y de todos estos movimientos que buscan un mundo mejor, y el arte es uno de esos caminos. Michael, bienvenido y gracias por aceptar estar con nosotros un ratito de esta noche. Gracias, Jairo. Muy buenas noches a todos. Gracias, Lili, por la invitación. Yo voy a compartir, no tengo el talento de Marcela propio o de Nubia quizás, porque voy a compartir la experiencia, el arte poético de otro, de uno de los grandes poetas de Latinoamérica, como fue Pedro Casaldáliga. Yo lo que voy a compartir de este PowerPoint son algunos poemas que he escogido, no todos los que están aquí. Luego le paso a Lili para los que quieran, le reenvíe el PowerPoint porque hay otros poemas. Pedro Casaldáliga ha vivido y luego ha escrito muchísimo sobre la esperanza. Yo he escogido simplemente algunos poemas y en estos 15 minutitos, el itinerario poético esperanzador, unas palabras de introducción, de conclusión, y he intentado definir o caracterizar la esperanza con 5 notas.
una esperanza discernida, una esperanza reinocéntrica, una esperanza resucitada y una esperanza como coesperanza. Les confieso, yo este año he leído, he trabajado, he escrito algo sobre la esperanza, y quizás mi gran preocupación desde que salió la encíclica del Papa es hablar de la esperanza cristiana sin confundirla con un optimismo ingenuo. Sin confundirla con un optimismo ingenuo. Por eso yo creo que para hablar de la esperanza en cristiano hay que volver la mirada a Jesús de Nazaret y tratar de recordar cómo él también vivió la esperanza. A modo de introducción, a ver, poeta de la esperanza. ¿Por qué poeta? Bueno, la poesía sin lugar a duda es una de las formas del arte que nos permite acercarnos al misterio. Y quizás la habilidad que tiene la poesía frente a otros logos, frente a otras palabras, como es la palabra teológica en sí o la palabra dogmática, es que intenta acercarse al misterio sin definirlo. Y la esperanza fundada en Dios también es una gran palabra que no hay que definirla, no podemos ponerle límite. Por eso la poesía tiene esta capacidad de acercarnos al misterio, en este caso al misterio de la esperanza fundada en Dios, sin intentar definirlo, sin disecarlo. Pedro Casaldáliga se definió a sí mismo como poeta. Él fue religioso, fue obispo, pero él decía, si yo tengo que definirme por algo, ante todo, yo soy poeta, decía Pedro. Y la palabra para él era la palabra emocionada. Ha sido un constitutivo psicológico que me ha expresado y por el cual he expresado mi fe e incluso mi ministerio. Qué grande esto, a mí me emociona la verdad leerlo, recordar que este gran hombre, gran religioso, misionero, profeta, obispo, ante todo, se define como un poeta. Y un poeta de la esperanza, Decía este médico y filósofo español, Pedro Laín Entralgo, un hombre sin esperanza sería un absurdo metafísico. Y el Papa nos recordaba en la encíclica Spes non confundit, en la bula, convocatoria al año jubilar, que todos esperamos algo. Un hombre sin esperanza sería un absurdo metafísico. Todos esperamos algo. El tema es qué esperamos, en quién esperamos y cómo esperamos. Y para Pedro Casaldáliga la esperanza ha ido en proporción al dolor, al sufrimiento, a la muerte con la que se encontró. Le dice a Teófilo Cabestrero, aquí en la Amazonía mi esperanza se ha agudizado, se ha afilado con una cuchilla a medida que he ido cortando la carne de la muerte presente. Solo puedo tener esperanza, no existe otra posibilidad. Es decir, cuanto mayor es el dolor, mayor el sufrimiento, mayor la amenaza de la muerte, mayor tiene que ser la esperanza. Y la primera esperanza, la primera nota, digo yo, de la esperanza, según Pedro, y creo que según toda la espiritualidad latinoamericana, que parte de la realidad y vuelve de la realidad, es por eso una esperanza discernida, con los pies en la tierra. Y esto parte de una convicción que lo dice en muchos poemas el poeta, y yo cito en primer lugar este brevísimo. Lo malo no será perder el tren de la historia, sino perder el Dios vivo que viaja en ese tren. Es decir, la convicción de que Dios habla, actúa en la historia, canta, gime, llora, grita, espera con nosotros los acontecimientos históricos. Por eso la importancia de saber leer la realidad y saber caminar con el pueblo para leer sus esperanzas y sus desesperanzas. Por eso nos invita Pedro a pensar también con los pies. Piensa también con los pies sobre el camino cansado por tantos pies caminantes. Piensa también sobre todo con el corazón, abierto a todos los corazones que laten igual que el tuyo, como hermanos, peregrinos, heridos también de vida,
heridos quizá de muerte. Piensa vital, conviviente, conflictivamente hermano, tiernamente compañero. Pensar con la cabeza, pensar con el corazón, pensar con los pies, para sentipensar las esperanzas y las desesperanzas de nuestra gente. De cerca, porque los hombres que vuelan alto tienen gran poder de síntesis desde las nubes distantes, pero quien camina a pie analiza cada paso y sintetiza en sus ojos esta piedra, aquella flor, los ojos de cada hermano. Y en los ojos de cada hermano y de cada hermana es capaz de leer sus esperanzas y sus desesperanzas. La segunda nota de la esperanza para Pedro es que es una esperanza reinocéntrica, como fue para Jesús de Nazaret. La gran causa de Jesús de Nazaret fue el reino, predicar el reino. El reino es lo primero y lo último. En más de un poema Pedro dirá: lo primero no es la iglesia, no es la ley, lo primero y lo último es el reino. Por eso la esperanza está centrada en el reino predicado por Jesús de Nazaret. Y por eso nos exhorta el poeta: no te canses nunca de hablar del reino. No te canses nunca de hacer el reino. Nunca te canses de discernir el reino. Nunca te canses de acoger el reino. Nunca te canses de esperar el reino. Todo centrado en el reino, y en un reino que, como dijo en otra ocasión el poeta, se trata del proyecto de humanización de Jesús de Nazaret. Eso es el reino. O en palabras propias, cito de Pedro Casaldáliga, se trata de humanizar la humanidad practicando la proximidad. Y hablar del reino, trabajar por el reino, hacer el reino, implica también reconocer que hay mucho antirreino que produce desesperanza. No se puede servir a dos señores, al pueblo y al poder, al reino y al sistema, al Dios de Jesucristo y al diablo del dinero. Por eso creo que se trata de discernir entonces en aquello que produce esperanza y también en aquello que produce desesperanza, nombrarlo, señalarlo y denunciarlo. Y recordando, como diría John Sobrino, que reino e iglesia no se identifican porque hay mucho reino afuera de la iglesia también. Y hay mucho antirreino adentro de la iglesia. Una nueva nota, una esperanza resucitada. Evidentemente sabemos que el fundamento último de nuestra esperanza es la resurrección de Jesucristo y con la de Él, la nuestra. Una esperanza resucitada que significa mirar de frente también y acoger a la muerte, abrazar la hermana muerte, diría Francisco de Asís, pero sabiendo que ella va a venir, porque si hay una certeza que podemos tener todos nosotros los que estamos hoy en esta tertulia, es que nos vamos a morir. Pero desde la fe también sabemos que esa muerte no será lo último ni lo definitivo. Ya la acogí en las sombras muchas veces y la temí rondándome callada. No era el vino nupcial, eran sus heces. Era el miedo al amor más que la amada. Pero sé que vendrá. Confío en ella, amada, fiel de todos y maldita. No hay modo de escapar a su querella. Sin hora y sin lugar, ella es la cita. Vendrá. Saldrá de mí, la llevo dentro desde que soy y voy hacia su encuentro con todo el peso de mis años vivos. Pero vendrá
para pasar de largo, y en la centella de su beso amargo vendremos Dios y yo definitivos. Hermoso poema a la muerte, a la hermana muerte, que de alguna manera viene de afuera, pero también sale de adentro, porque comenzamos a morir cuando comenzamos a nacer. Y la certeza de esta muerte que vendrá y nos besará con su beso amargo, fíjense qué bella metáfora, ¿no? Un beso, pero no un beso dulce, un beso amargo, pero que es transitorio y nos permite la Pascua. Vendrá para pasar de largo y es la muerte, en definitiva, la que nos permite llegar a ser nosotros mismos. Voy a pasar los otros poemas para que ustedes después lo puedan disfrutar. Y la última nota es una esperanza como coesperanza. Y esto creo que es muy importante, ¿no? Porque para el cristiano, para los creyentes, para nosotros, esperar es coesperar. Es decir, no solo lo que espero para mí y mi esperanza, es esperar con otros, para otros y desde otros. Sobre todo, por supuesto, con los más desesperanzados, con los más olvidados, con los que gimen al borde del camino. Esperar es coesperar. Y esto lo dice en un hermoso soneto que se titula Entonces lo veremos como es. Porque lo espero a él y porque espero que al encontrarlo todos nos veamos restablecidos por el sol primero y el corazón seguro de que amamos, porque no acepto esa mirada fría y creo en el rescoldo que ella esconde, porque tu soledad también es mía y todo yo soy una herida donde alguna sangre emana y donde espero un muerto yo reclamo primavera, muerto con él ya antes de mi muerte, porque aprendí a esperar a contramano de tanta decepción. Te juro, hermano, que espero tanto verlo como verte. La vida eterna, el cielo, el encontrarnos con Dios, no es solo con Dios, no es solo contemplarlo a Él eternamente, sino que reencontrarnos con todos aquellos que han caído antes que nosotros en el camino, sobre todo con las víctimas injustas. Ahora, fíjense que la coesperanza del poeta se fundamenta en su capacidad de co-morir antes. Porque tu soledad también es mía y todo yo soy una herida donde alguna sangre emana y donde espera un muerto yo reclamo primavera, muerto con él ya antes de mi muerte. Coesperamos porque co-morimos. Y un esperar que es contra toda esperanza, diría Pablo, o a contramano, dice el poeta, de tanta decepción. Por eso les decía al inicio que la esperanza cristiana no es una esperanza ingenua. Cada uno de nosotros podría hacer la lista de las desilusiones, de las decepciones que ha tenido en la vida, a pesar de la cual, desde la cual, en medio de la cual, sigue esperando. Y a modo de conclusión, voy a compartir otros dos pequeños poemas. El primero, que es una apuesta a la esperanza en el más hondo sentido de no creer nunca que es tarde, porque es nuestra hora. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es de madrugada, si insistimos un poco. Y el último poema con el que quiero terminar es una suerte de manifiesto a esta virtud de la esperanza, a la cual, de un modo un tanto extraño quizás, el poeta
termina poniéndola como la virtud más importante. Yo me atengo a lo dicho. La justicia, a pesar de la ley y la costumbre, a pesar del dinero y la limosna. La humildad, para ser yo verdadero. La libertad, para ser hombre, y la pobreza, para ser libre. La fe cristiana, para andar de noche y sobre todo, para andar de día. Y en todo caso, hermanos, yo me atengo a lo dicho, la esperanza. Y yo también. Gracias. Gracias, Michael. Realmente con estos poemas de Pedro Casaldáliga, nos haces situarnos en la vida misma de nuestros pueblos latinoamericanos que respiran esperanza en medio de esos dolores, en medio de las angustias, pero también en medio de las alegrías y de lo que queremos como nuestro continente. Gracias realmente. Ahora vamos a escuchar a otra artista, una artista plástica muy amiga, filósofa e historiadora, docente por muchos años con nosotros en la Compañía de María, Medellín, y una mujer que ha vibrado con todo lo que vivimos como país, como con sus situaciones que vive nuestro país, Colombia, y que seguramente nos da, con todo lo que nos va a ofrecer, esperanza. Gracias, Nubia, por aceptar esta invitación y por compartirnos eso que eres a través de tu palabra, a través de tu arte. Un agradecimiento grande para el Instituto Montaigne por la invitación maravillosa que me ha hecho. Un saludo muy especial para todas las religiosas de la Compañía de María, para mis compañeros expositores Marisol y Michael. Excelente la exposición que han tenido. Bueno, y para todos los familiares, amigos y demás personas que de pronto pudieron sacar el ratico de estar acá. Ya saben, soy colombiana, antioqueña, pues, paisa, empilladina. Nací en una familia católica que sembró en mí muchos valores, demasiados, especialmente el valor de la fe, el servicio generoso, la tenacidad y sobre todo el sentido de la esperanza. Porque muchos de mis hermanos, casi todos, yo soy la quinta de 8 hijos, casi todos nos hemos dedicado al servicio, 2 sacerdotes, misioneros, y uno de él, lamentablemente en 1990, quedó desaparecido en el Amazonas, situación que me marcó mucho porque era mi hermano mayor, además era un misionero. Entonces ahí la cuestión de la fe, uno se angustia y uno piensa, entonces si este hombre estaba haciendo cosas tan buenas, ¿por qué Dios no lo cuidó? O sea, porque a uno y yo era muy joven, le entran dudas, ¿cierto? Eso me desconsoló mucho. Además teníamos empatía en muchas cosas, en la poesía, en lo que leíamos. Bueno, de hecho yo creo que él me inspiró para que yo estudiara filosofía e historia. Ese hermano siempre estará en el alma y siempre lo recordaré. Fuimos 2 maestras, hay una que es enfermera, hay otra que fue pues muy importante en una empresa y ya se jubiló y ahorita está dedicada a lo más hermoso de la vida, y yo creo que a lo más difícil, que es a cuidar a los papás que ya han envejecido. Y entonces, bueno, yo vivo muy orgullosa de mis hermanos. Yo también soy muy afortunada porque recibí de Dios una cantidad de talentos y habilidades. También me regaló además una familia bonita que siempre había querido tener, mi esposo, mi hijo, una familia de 3. Logré ser maestra, como lo dijo Lili, durante 40 años, porque empecé a los 17 años. A los 6 años yo descubrí mi sensibilidad por el arte. Lo descubrí. Y luego con los años, cuando yo porque me sentía artista, siempre me sentía desde niña,
Entonces, y cuando uno es artista, uno al tiempo, o sea, tiene la habilidad también como para la música, para el arte, para una cantidad de cosas, ¿cierto? Bueno, entonces yo afiancé mis estudios de filosofía e historia para poderle dar como un soporte a ese arte, que no fuera el arte por el arte. Bueno, me considero una mujer muy fuerte. Los que me conocen saben, con carácter fuerte, una mujer directa, me considero una mujer auténtica y eso me ha permitido expresar lo que pienso, lo que siento. Y el arte para mí, el arte ha sido una bendición que Dios me dio como persona y además que ha sido muy terapéutico. Bueno, ya llegando como al tema, al hablar de la creatividad y de la esperanza, para mí estamos hablando de un acto de fe, de una forma de creer que algo nuevo puede nacer aún en medio del vacío y aún en medio del dolor. Porque cuando el mundo se rompe, el artista no se puede rendir. El artista tiene que recoger todos esos pedazos y tiene que convertirlo en algo maravilloso y tiene que darle sentido. El arte, los que tenemos toda esa sensibilidad, sabemos que abre una grieta en la oscuridad y nos permite nombrar a veces lo que otros callan. Muchas veces por temor, por vergüenza, porque quieren tapar, porque quieren olvidar. Bueno, yo frente al miedo y frente a esa situación, pues yo la respeto, ¿cierto? Pero nadie quiere recordar el pasado, pero nosotros sabemos que quien no reconoce el pasado está condenado a repetirlo. En un pequeño video que puse en Facebook lo decía, mostrando la situación del país. Bueno, yo en mi vida desde niña he tenido que enfrentarme a muchos desiertos en la vida, a muchos. Fui asmática desde que nací hasta los 17, 16 años y recuerdo, no sé si las mamás de ustedes eran así, pero las mamás ponían 4 taburetes o sillas y ponían una sábana mojada, una sábana húmeda, porque bueno, según los médicos así podía uno respirar. Sentirse uno asfixiado y sentir que no puede respirar y luego cuando ya te sientes que sí puedes respirar, es como una resucitación. Entonces cada mes lo vivía, casi que cada mes, y era algo duro. Entonces en esas sábanas yo empezaba a buscar imágenes, empezaba a buscar dibujos, ¿cierto? Bueno, entonces también hay algo, como dice el filósofo y psiquiatra alemán Karl Jasper, hay situaciones en la vida, límites que nos llevan a extremos y que nos ponen en el filo. Esas situaciones nos ponen en el filo. Y cuando la vida te pone a ti en el filo, en una situación difícil, tú tienes 2 opciones. O te tiras al abismo, o empiezas a recuperar esa fuerza interior que no es otra que la fuerza de Dios. Empiezas a recuperarla para poder salir adelante. Y es la fuerza del Espíritu de Dios, porque no es otra cosa. El único que lo ayuda a uno a salir de esas situaciones límites es Dios. Bueno, entonces, ahora quiero mostrarles, pero no se vayan a asustar. O sea, yo también pinto rosas, paisajes, caras lindas, pinto muchas cosas, pero quiero mostrarles una realidad de mi país, Colombia. Yo soy la artista que pinta a Colombia y me caracterizo por eso. Colombia tiene nombre de mujer, ¿cierto? Colombia es rico en muchas cosas, tiene una flora, una fauna, unos recursos espectaculares, geniales. También la ubicación que nosotros tenemos en el globo es excelente, ¿cierto? Bueno, yo he pintado esta Colombia como una mujer maltratada, arrinconada, asustada, pero que aún así está envuelta en la bandera de Colombia. O sea, como protegiéndose y tratando de conservar
su amor propio y su nacionalidad y todo su ser, toda su esencia. Ahí dice Colombia, en el subtítulo dice un país alegremente triste, porque así es nuestro país, es de esas contradicciones. Bueno, y otra cosa muy importante es la luz que ustedes alcanzan a ver acá mirando de frente a la derecha, ¿cierto? Entonces, esa luz es como esa esperanza que nosotros tenemos en poder algún día alcanzar la paz. Bueno, los compañeros como argentinos, ellos, yo ayer le decía a mi esposo, bueno, ellos nos llevan una ventaja porque nosotros hemos sufrido y somos un país. Yo le decía estos días a alguien que casi cada departamento es como si fuera un país, o sea, un país muy diverso, diverso. Tenemos colonización, ¿cierto? Pero ustedes nos llevan una ventaja, los argentinos, ¿cierto? En que ya han transitado unas situaciones más difíciles de guerra, de exilio. Bueno, decía el filósofo Séneca también que nadie ama a su patria porque es grande, pues sino porque es la suya, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda obra que se llama Las flores de mi patria. Muy bien. Ahí encontramos 3 hermosas niñas, muy lindas. Sabemos que Colombia tiene muchas flores y es una de nuestras grandes fortalezas porque es de exportación, ¿cierto? Es un recurso de exportación. Y tenemos también mucha infancia, muchos niños. Esta obra la pinté después de observar turnos como a tabernas, o las veía en los semáforos a veces a altas horas de la noche y bajaba a la ventanilla del carro y les preguntaba por qué están ahí, los papás de ustedes, ¿dónde están? Ah, ellos nos están esperando en tal parte. Y eso a mí me causó mucho impacto. Entonces, por eso se llama la obra así, Las flores de mi patria. De hecho, un director de cine, Víctor Gaviria, escribió una obra que fue muy polémica. También él es un antioqueño que se llama La vendedora de rosas. Para muchos es muy cruel, pero es una realidad y las realidades las tenemos que aceptar. Le digo a Felipe que miremos otra obra que se llama Amapola. La obra se llama Amapola, lindísima Amapola. Entonces es como la canción. Amapola, lindísima Amapola. Bueno, ahí les canté un pedacitico. Yo no canto tan hermoso como Marcela, pero bueno, hago el intento. Entonces, esta flor tan hermosa, pues que nosotros sabemos que es una flor silvestre y que crece, esa flor crece con solo tirar la semilla, es muy hermosa, pero de ese bulbo, observen la parte de abajo, los circulitos, las bolitas, de ese bulbo se extrae la morfina, que sirve para mitigar el dolor en los enfermos terminales. Pero la misma dualidad que tiene Colombia, se extrae también la heroína. Y esa heroína ha causado un mal terrible. Es decir, el remedio se convirtió en enfermedad. Vemos las cruces que representan la muerte, las muertes que ha causado esta situación, y un cuervo, el que está arriba, en la parte de arriba, negro, como animal depredador, que está representando al narcotráfico. Representa el narcotráfico y tristemente el narcotráfico de mi ciudad, ¿cierto? Me da un poco temor, tristeza decirlo, pero en Envigado, nosotros con Pablo Escobar, pues desgraciadamente pues nos dejó una historia muy triste, ¿cierto? Bueno, él no era envigadeño, era hijo adoptivo de Envigado, porque era de un pueblito que se llamaba Río Negro, pero vivió casi todo el tiempo acá. Bueno, vamos para la cuarta obra, que se llama Los desplazados.
Bueno, yo soy de una escuela, el estilo mío se llama expresionismo, ¿cierto? Eh, pero no es el expresionismo de la pintora Débora Arango, pues el estilo de ella. Yo fui educada por Bellas Artes, entonces éramos muy rígidos como en las formas, ¿cierto? Pero también yo sabía que tenía que hacer una colección de obras que todo el mundo, al menos toda la gente lo entendiera. Yo hice alrededor de unas 25 exposiciones artísticas en colegios, en lugares gubernamentales, en muchas partes de esta colección Colombia. Entonces yo tenía que la gente misma dedujera las cosas y que sacara sus conclusiones. Bueno, este se llama Los Desplazados, viene una familia antioqueña que ha sido desplazada, el ELN y la FARC. En ese entonces, les cuento que les enviaban una carta. Esa carta a veces iba acompañada de un animal muerto y les daban 1 o 2 días. Por eso, estos desplazados alcanzan a llevar una que otra cosita. La niña no se alcanza a ver muy bien, pero en la trenza, o no sé si ustedes la ven, lleva amarradita la trenza con una cintica con los colores de Colombia. Y la señora tiene atrás el Sagrado Corazón de Jesús. Colombia está consagrada al Corazón de Jesús, y el Sagrado Corazón de Jesús como símbolo de esperanza y de fe. Y el paisa, hay un eslogan que nosotros los paisas tenemos que es para atrás, porque nosotros hablamos así, ni para coger impulso. Entonces él va arrastrando la mula. Bueno, vamos a mirar el otro cuadro de otra pintura de los desplazados, por favor, Felipe. Los afros. Esto es una acuarela. Yo soy más acuarelista, pero bueno. Estos son unos desplazados. Es una familia de Urabá. Urabá y muchas partes del país, pero Antioquia ha sufrido mucho el desplazamiento. Vemos una familia afro que va entre los cultivos y entre los yerbales, pero ellos han sido desplazados es por los paramilitares, ¿cierto? Que fueron creados supuestamente para frenar la violencia de la guerrilla, pero nuevamente el tal remedio se convirtió en una enfermedad, ¿sí? Mire, ahí vamos mirando la dualidad. Pero a estos pobres desplazados no les daba tiempo de salir con muchas cosas porque era inmediato que se tenían que ir. Entonces ellos llevaban una que otra cosita en los canastos. Bueno, vamos a pasar a la otra. Felipe, por favor, las marchas del no más. Bueno, es bastante cruel, es bastante dura, lo reconozco, se llaman las marchas del no más, pero ocurre que estaban matando a los campesinos, incluso hay temas musicales sobre eso, que los mismos campesinos sacaron, que los tenían cansados, que les vivían preguntando frecuentemente si eran de la FARC, si eran de tal corriente, si eran paramilitares. Bueno, entonces empezaron y así fuera que ellos le brindaran, porque como ellos se mimetizaban entre la gente, no siempre estaban con sus uniformes, entonces si ofrecían un vaso con agua, entonces tenían problemas ya por eso, o sea, ya había un problema. Entonces empezaron a matar cantidad de campesinos, ahí vemos que va la familia adelante, la viuda, la mamá, los niños que han sufrido tanto. Bueno, iban uno que otras personas del pueblo acompañándolos. Bueno, se hicieron las marchas del no más. Recuerdo que la Compañía de María se hizo presencia en la ciudad y llevamos niñas de los grados superiores y estuvimos en Medellín acompañando esas marchas. Bueno, ahora vamos a ver otra obra que también es un flagelo, que es el secuestro. Sí, es muy dura. Es un hombre que está a 8 metros porque así fue una realidad. Un hombre 8 metros bajo la tierra y le bajaban cualquier comida que le daban en un tarro. Ese fue mire, ese se llama el secuestro son las llamadas pescas milagrosas que se hacían, porque aquí secuestraban o han secuestrado, pero iniciaron
con personas que tenían dinero, de familias adineradas, con personas, con empresarios, bueno, y luego ya como ellos necesitaban comprar armamento, alimentarse, ¿cierto? Tanto guerrilleros como paramilitares, entonces en los caminos, cuando la gente salía a pasear, las familias, entonces los paraban y paraban todo el tráfico. Paraban todo el tráfico, les revisaban los papeles, todos los papeles revisaban y miraban a ver quién le convenía. O sea, por eso era la pesca milagrosa. Y se llevaban a alguien, al papá, a la mamá, sin importar la edad. Y se los llevaban secuestrados y les pedían dinero por eso. Bueno, ya los paramilitares utilizaban también algo que se llamaba la vacuna, también lo utilizaron. Aún en donde a casi mucha gente o a toda la gente, así para por decir algo, esta familia, bueno, usted de 20.000 pesos los tiene que dar, ¿cierto? O a personas adineradas también. Bueno, razón por la cual muchos campesinos también tenían que irse y dejar los territorios. Bueno, corrupción. Vamos a la otra obra. Bueno, esta obra es muy fuerte. Yo en el Palacio de San Carlos pude exponer algunas de las obras y estas las llevé. Es la burocracia colgada es una corbata colgada de un gancho, como pueden ver. Y tiene los colores de Colombia, porque supuestamente son los padres de la patria que nos representan. Pero atrás está un pueblo que no puede hablar. Hay indígenas, niños, campesinos, viudas, gente desempleada. Bueno, y nosotros utilizamos un término, no sé si ustedes también, cuando las personas se roban las cosas, decimos que son ratas, ¿cierto? O que se comportan como ratas. Entonces, esa situación de corrupción que está tan unida también al narcotráfico es una situación muy dolorosa, porque es que son los políticos, es la clase burocrática, bueno, no voy a decir que todos, pero donde ellos se roban el tesoro público y compran y venden los puestos políticos. Eso no es de ahora, eso ha sido de muchos años, porque Colombia es un país que lleva toda la vida ha sido de violencia. Incluso puse ahí una frase de Miguel Hernández cantando Espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y encima de las balas. Entonces por eso le pinté un ruiseñor ahí, encima del fusil. Bueno, y el torero, ¿cierto? El torero. Entonces, vamos a mirar la imagen del torero y tengo que hablar de que las armas son un negocio redondo para la guerra y que hay países interesados en que la fiesta de la guerra continúe. Realmente es un comercio terrorista. Vemos que el toro está pisando la flor, ¿cierto? El toro es el pueblo, está representado. El torero es violento, es el cualquiera. Aquí no vamos a decir que es la FARC, que son los paramilitares. No, el torero, el violento puede ser cualquiera. Y le está haciendo una burla al toro. Le está haciendo con el capó una burla, o sea, al pueblo. Y le ha clavado 2 banderillas amarillas, una azul, y el producto es el rojo, que es la muerte, que es todo el sufrimiento. Todo el sufrimiento. Ahí podemos ver muy pequeño el toro pisando la flor, ¿cierto? Que es donde está el interés de estos países por vender armamento, por vender ropa, cantidad de cosas que necesitan. Bueno, Felipe, vamos a la siguiente. ¿Vas a mostrar al niño, al joven? Ya, ahí estamos viéndolo. Bueno, ese es Mateo. Ese es Mateo. Entonces, después de sensibilizarme y conocer este país y recorrer pueblos, y hasta en los cuadernos les pedía yo que escribieran unos cuadernos que llevaran qué sentían como colombianos. Y bueno, y de resultar personas que también me trataban mal, pero mucha gente se sentía identificada. Pareciera como que la vida no le echo la culpa a Dios nunca.
como que quisiera que yo comprendiera el dolor real que la gente, los que sufrían, tenían. Ese es mi hijo Mateo. Es un muchacho, era un muchacho hermoso, un muchacho de 20 años, un hombre tierno, era un buen hijo. Y en una final de fútbol, bueno, ya venían atracándolo durante todo, 3 veces en el año. Y en una final de fútbol lo mataron violentamente. Eso fue un impacto bastante grande. Fue un impacto porque un hijo para una madre es la proyección de ella y para un padre también, pero es la extensión como del cuerpo, del espíritu. Eso fue algo muy doloroso y que solamente se puede uno recuperar desde la fe, y se puede ver desde la fe, solamente desde eso, porque no podía echarle la culpa a Dios, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a pasar después de mi hijo, que me ha seguido dando mucha fuerza, me ha seguido dando mucha esperanza, porque lo siento cerquita, siento su espíritu que me dice que siga adelante. Y ahí tengo que decirle muchas gracias a la compañía de María, porque yo no quería volver. Ellas saben que yo no quería, yo dije que no tenía sentido ya, y me tocó y tuve que sacar fuerzas y enfrentarme a las alumnas, que también fueron muy lindas, y a veces hablaba, y porque yo hablaba y las veía los ojos parecidos de alguna a los de mi hijo, las cejas, la sonrisa, y me ponía a llorar. Que la otra cosa, el dolor de mi hijo, dice Piedad Bonet, que ustedes saben que ganó un premio importante, Lo que no tiene nombre. A ella se le suicidó su hijo y escribió un libro muy hermoso, Lo que no tiene nombre. Bueno, ahora vamos a ver la pintura que sigue. Que hice una obra que se llama Duelo-Esperanza. Es una obra donde viene una ola inmensa. Yo se las describo. Viene una ola impresionante, como es el impacto de la muerte de un hijo. Y llega esa ola y abajo hay 7 rosas rojas que representaban como todo el amor que nosotros sentíamos como padres por él, y todas nuestras, pues todo lo que soñábamos con él, y toda la desesperanza, ¿cierto? La desesperanza que pasa cuando ocurre una cosa de estas. Entonces, las rosas eran las ilusiones, porque uno de todas maneras tiene ilusiones y esperanzas materiales, y nuestro hijo era una esperanza. Bueno, pero por último por eso me puse una chaqueta amarilla también hoy, hay una rosa amarilla, y esa rosa amarilla significa la vida, o sea, que en medio del dolor tiene que seguir la vida, tiene que seguir la vida, y tiene que seguir la esperanza, porque el mar es inmenso y la esperanza también tiene que ser inmensa. Bueno, y por último, la obra que está ahí, que se llama La culpa. Y ese es el momento en el que estamos viviendo en nuestro país. Es un país polarizado, es un país con muchas dificultades, en donde todos están culpando los unos a los otros, pero si vemos la mano que está arriba, en la mitad de las dos, debajo ahí, en la parte de abajo, es una mano que nos está diciendo, usted también, venga, que usted también tiene la culpa. ¿Por qué? Por guardar silencio, por quedarse callado, por seguir la corriente, por muchas cosas. Entonces, esta obra nos está invitando a eso, a no culpar, sino que empezar a actuar también todos nosotros. Y por último, el videoclip. Felipe, por favor. Bueno, eso. Ya para terminar muchas gracias a todos por escucharme. Para terminar y para hacerle un homenaje a mis compañeros de tertulia, voy a cantar un pedacito de una canción, porque quienes me conocieron niña sabían que desde los 12 años empecé a cargar una guitarrita y también cantaba la música de Mercedes Sosa. Me decían Mercedes Sosa en el colegio.
Y la canción con la cual me identifico es, voy a cantarle solo un pedacito. Ya no tengo la misma voz de antes, pero lo trataré de hacer bien. Tantas veces me mataron, cuántas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Nubia, muchísimas gracias a ti, a Marcela, a Michael, por regalarnos un poco de su vida, de sus esperanzas, de ese tejido vital que los hace ser los maravillosos seres que son. Gracias por esta sobredosis hoy de humanismo, que en el fondo no es otra cosa que una sobredosis de evangelio, de certeza de Dios con nosotros, de pasión por el reino, de intento de seguir apostándole todo a un mundo un poquito más humano. Hagamos un momentico de silencio que nos permita conectar con lo profundo, con lo esencial, con lo que queda, con el sentimiento. Y después de ese momentico de silencio, quienes deseemos, podemos escribir en el chat qué nos queda en el corazón después de esta tertulia de hoy. Hagamos un momentico de silencio recordando que el silencio es también un acto de resistencia. Y reiteramos este agradecimiento profundo a Michael, a Nubia, a Marcela, por regalarnos vida, por regalarnos esperanza esta noche. Y a todos por conectarse, porque seguimos haciendo este tejido de encuentro, de hermandad, de quienes creemos en el humanismo cristiano. Le voy a dar la palabra a Jairo, porque él nos va a invitar a nuestra próxima tertulia. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Ha sido un momento pleno en el cual hemos vivido la esperanza. Y en noviembre 20 nos vamos a encontrar con la esperanza desde una dimensión política, la entrañable esperanza. Hoy también el arte nos ha interpelado esa política. Vamos a profundizar el próximo 20 de noviembre. Estaremos aquí nuevamente conectados. Síganos en nuestras redes sociales y allí van a encontrar el link para conectarse cada mes. Muchas gracias a todos.